vamos ya con un tema que creo que puede ser muy interesante, porque Red Bull ha dado una explicación sobre cómo hicieron frente a los problemas que tenían con el RB20. Y digo que me ha parecido muy interesante porque nos aporta un poco de luz al asunto de Red Bull, pero además creo que le ha enseñado a Aston Martin el camino que tienen que seguir en la temporada 2025. Y lo primero que quiero hacer es mostrar un vídeo que sacó Jorge el otro día aquí en el canal de Twitch de soymotor.com y también en el canal de YouTube, y que dio una explicación que me pareció muy pero que muy coherente. Lo pongo, quito la música y lo pongo en un segundo. Neerlandés, que está muy vinculado con los Verstappen, por ejemplo. Y lo que dicen desde Racing News es que el monoplaza del año que viene de Red Bull, o sea, de este año, mejor dicho, de Red Bull, el RB21, va a ser un concepto más simple. Va a ser un coche más sencillo, en particular en esta zona que estoy señalando aquí, la de los pontones y la de la cubierta motor. Pero no la parte de dentro, la parte de fuera, perdón, sino la parte de dentro. Esto, como digo, es información de Paolo Filisetti, que lo que dice es que el equipo que ha liderado el diseño de este coche, que es el de Enrico Balbo, porque evidentemente no está ya Adrian Newey, Enrico Balbo, Pierre Waché, todo el equipo aerodinámico, ha hecho una investigación de cuáles son las piezas que se podían usar o los conceptos, mejor dicho, que se podían usar del RB20, del coche del año pasado, los que se podían descartar, y básicamente la conclusión a la que ellos han llegado es que el concepto de la aerodinámica interna del coche se tiene que simplificar, porque el problema que simplificar era inconducible. Y decía Helmut Marko, estos son declaraciones de diciembre del año pasado, que de cara al año que viene, o sea, de cara a este 2025, de cara a este coche, al RB21, lo que había que buscar era, en lugar de la carga aerodinámica pura, un coche más estable, un coche que tuviera una ventana más amplia de trabajo. Entonces, a lo mejor... Un coche más estable, un coche que tuviera una ventana operativa más amplia. Me quiero quedar con esas dos cosas, ¿vale? Con que el coche se tiene que simplificar y que Helmut Marko dijo que no hay que buscar carga aerodinámica pura, sino tener una ventana operativa más amplia. Y esto es algo que puede parecer contradictorio, porque obviamente cuanta más carga tengas, el coche sobre el papel debería ser más rápido, pero lo cierto es que no siempre es así, ¿vale? Y de hecho en 2024 vimos algún que otro ejemplo. Aston Martin... perdón. En fin. ¿Pero por qué traigo esto ahora? Pues porque hace poco salieron unas declaraciones de Pierre Waché que vienen a confirmar todo esto. Porque no solo era totalmente cierta aquella información de Racing News 365 que explicó perfectamente Jorge, sino que Pierre Waché nos ha dado alguna que otra pincelada de las dificultades por las que pasaron en 2024 y el camino que deberían seguir para el año 2025. Y voy a leer las declaraciones que ha hecho Waché sobre el paquete que metieron en Austin este año 2024 en una entrevista con Motorsport. Modificamos el suelo y pudimos eliminar algunos problemas de correlación. Vino con una pérdida del potencial general del coche, pero mejoramos enormemente la correlación y muchas características de equilibrio. Mucho ojo a esto, porque, recalco, vino con una pérdida del potencial general del coche. Lo que significa que a priori, pues, el rendimiento del coche tendría que haber sido peor. Pero resulta que esa simplificación mejoró el equilibrio y eso les hizo ganar mucho terreno. Y ojo, que a los datos me remito, porque ya sabéis que Red Bull a mitad de temporada dio un paso atrás, seguramente más de uno, y mejor dicho, no a mitad de temporada, sino seguramente desde el Gran Premio de Miami. Y hay que decir que Verstappen se tiró sin ganar una carrera desde Austria hasta que consiguió la de Brasil. Y claro, hablamos de muchos grandes premios sufriendo. Y de repente, si os fijáis bien, llegaron a Estados Unidos y con esa simplificación Verstappen ganó el sprint y el domingo fue tercero. Y a partir de ahí, pues oye, tenemos el recital de Brasil, que vale, que fue en la lluvia, pero bueno, el título en Las Vegas, aquella victoria inesperada de Qatar. O sea, hubo un paso adelante muy claro. Entonces, se podría decir que ese paso atrás que dieron en cuanto a rendimiento, en cuanto a los números, no fue realmente un paso atrás. O sea, perdieron un poquito o un puntito de carga aerodinámica, pero lo que ganas en equilibrio y en comodidad del piloto es mucho mayor, mucho mayor. Entonces, la balanza es positiva.
sea, es como dar un pasito atrás para dar 2 adelante. Y hay más detalles de Pierre Waché que me parecen muy interesantes. Y es que dice que, cito textualmente, todavía no es suficiente y que, aunque están avanzando en la dirección adecuada, el lado positivo de todo esto es que la comprensión de los problemas fue correcta. Y que no solo mejoraron en cuanto al equilibrio, sino también en la correlación de datos. Y aparte de todo esto, Pierre Waché también ha querido destacar que el fin de semana de Monza, en el que Red Bull, ya sabéis que sufrió muchísimo, pues fue como una llamada de atención para ellos. Porque claro, Verstappen, con el talento que tiene, pues había podido esconder las limitaciones del RB20 en muchísimos circuitos, pero en una pista de muy poca carga aerodinámica se redujo esa posibilidad de que el piloto filtrase esos problemas. Y claro, me ha dado por pensar, y lo cierto es que Red Bull le está enseñando el camino a Aston Martin. Y por cierto, fijaos en esta foto que tenéis en pantalla porque es un poco poética, ¿no? Parece que Pierre Waché le está diciendo: anota ahí, Eric, anota lo que te voy a decir. Está ahí, vemos ahí a Eric Blandín con el móvil, pero bueno, más allá de eso, lo que decía, Red Bull buscó el coche con los mejores números, ¿vale? Con la mayor carga aerodinámica posible, y básicamente lo hizo inconducible. Inconducible hasta para Verstappen. Y claro, eso nos suena, ¿no? Porque yo diría que Aston Martin hizo exactamente lo mismo. Porque empezaron la temporada con el quinto coche, el coche más o menos, bueno, iba bien, sobre todo en clasificación, en carrera no tanto, se venía un poquito abajo por la gestión de gomas, pero a partir de las actualizaciones de Imola, el coche era totalmente inconducible, incluso para Fernando Alonso. Y además, claro, no hablamos de un coche que era el mejor y que pasó a ser el tercero, como fue el caso de Red Bull, sino que hablamos de un Aston Martin que venía de ser el quinto coche y empezó a caer más aún. Y claro, esa es la primera similitud entre Aston Martin y Red Bull, pero hay alguna más, porque dice Pierre Waché que el Gran Premio de Italia fue como una llamada de atención, y claro, Aston Martin ha tenido, yo no sé cuántas llamadas de atención ha tenido ya, y no solo este año, sino en el año 2023 también. Es un equipo que, bueno, de hecho, a partir del Gran Premio de Canadá del año 2023, empezó a ir cuesta abajo y sin frenos, y no ha sabido encontrar todavía la solución a sus problemas. Y claro, pues bueno, se podría decir que la diferencia entre Red Bull y Aston Martin la hemos visto precisamente ahí. Que Red Bull tiene un problema y encuentra muy rápidamente la solución. Y Aston Martin se encuentra un problema similar y todavía se está dando cabezazos contra una pared, y Dan Fallows pues todavía estará buscando el coche con mayor carga posible. Vete a saber. Pero bueno, ahora se entiende mucho mejor esa recolocación de Dan Fallows, sinceramente. Porque por si alguien ha estado en una cueva en estos últimos días y semanas, Andy Cowell llegó en octubre a Aston Martin y lo primero que hizo en noviembre fue recolocar a Dan Fallows, y ya en enero hizo una reestructuración y se colocó él como director ejecutivo y jefe del equipo para intentar guiarlos hacia el buen camino. Y ya os conté el otro día que me pareció bastante curioso una cosa que dijo Cowell, porque el bueno de Andy dijo que no basta con proponer ideas, hay que conseguir que esas ideas funcionen. Y claro, ya os dije que yo creo que fue una tremenda pulla hacia Dan Fallows, y lo creo por una sencilla razón, y es que Aston Martin fue el equipo que más actualizaciones de rendimiento introdujo a lo largo de la temporada 2024, con un total de 37, pero no hizo más que dar pasos hacia atrás. O sea, estamos hablando de un equipo que empieza como quinto coche y al final de la temporada Fernando Alonso dijo que estaba octavo o noveno coche, siendo el equipo que más actualizaciones de rendimiento mete. El dato de verdad es demoledor, ¿vale? Porque actualizaciones no faltaron, obviamente, pero tampoco funcionaron. ¿Y por qué no funcionaron esas actualizaciones? Pues yo creo que ahora mismo, con lo que acabo de contar, creo que está muy claro. Creo que, de hecho, Pierre Waché creo que lo ha dejado muy claro. A veces no hay que buscar los mejores datos en el túnel de viento y que el coche tenga la mayor carga aerodinámica posible, sino que simplemente, pues a veces basta con hacer un coche que no tenga tanto potencial, pero sí que sea mucho más dócil y que tenga un equilibrio, bueno, que sea más equilibrado, por así decirlo,
para permitir a los pilotos ir al límite durante mucho más tiempo. Y eso es lo que supieron ver desde Red Bull y lo que no supo ver Dan Fallows. Y por eso decía que Red Bull le puede enseñar el camino a Aston Martin. Y por eso también llevo unas semanas diciendo que Aston Martin podría dar un pasito adelante en el año 2025. Y repito, que lo he dicho ya muchas veces, que nadie me malinterprete. No estoy diciendo que Aston Martin vaya a pelear por el título en el año 2025. Ojalá, pero no. Lo que quiero decir, y llevo diciendo ya un tiempecito, es que Adrian Newey no solo es un gran diseñador, sino que también es un genio sacándole punta a cualquier coche y encontrando las mejores vías de configuración. Entonces, con Newey, con Cardile, con ese gran equipo técnico que tiene Aston Martin, o con esos grandes fichajes que tiene para este año, pues igual se puede dar un pequeño pasito adelante en la puesta a punto del coche, y quizá con una simplificación como la de Red Bull, y además sin gastar grandes recursos, porque estamos hablando de una simplificación, pues yo creo que se puede avanzar bastante. Y es que hay que decir que estos coches son muy sensibles a cualquier cambio. Ya sabéis que el reglamento de 2022 trajo el efecto suelo de nuevo a la Fórmula 1 y hubo problemas desde el primer día. Que si el porpoising, que si las alturas, que si el coche es muy sensible a los pianos. Y es que estamos entrando en el último año de este reglamento y todavía hay equipos que sufren muchísimo para configurar los coches. O sea, un ejemplo, Mercedes. Mercedes este año 2024 ha tenido el cuarto coche durante buena parte del año, pero cuando encontraron ese clic, esa configuración óptima del coche, de repente volaron. En Canadá, en Silverstone, Spa, Las Vegas. Hasta el año que viene nos tocará sufrir. Y en 2026 rezar. Bíceps flexionado, tono de piel claro, medio bíceps flexionado, tono de piel claro, medio bíceps flexionado, tono de piel claro, medio. Muchísimas gracias, Daniel Escobar 82. Y sigo con lo que decía, que básicamente cuando encontraron ese punto de configuración óptima, volaron. Y de hecho ya dijo James Allison que todo venía por una tontería que no supieron encontrar en su momento. Así que para que veáis lo difícil que sigue siendo configurar estos coches y la enorme diferencia que puede haber entre configurar bien un coche o no. Entonces, la conclusión que yo le veo a todo esto es que Red Bull nos ha regalado una bonita incongruencia, y es que se puede ir mucho más rápido con un coche que sobre el papel es peor que otro. Lo que decía antes de dar un pasito hacia atrás para dar dos hacia adelante. Y no solo nos la ha regalado a nosotros, sino que le ha dado esa lección también a Aston Martin para 2025. Y sí, ahora me diréis que obviamente, bueno, Aston Martin se tiene que centrar en el reglamento de 2026 y todo lo que queráis. Pero es que lo del final de este año, del pasado año, del 24, fue bochornoso. O sea, Aston Martin no puede tener el octavo o noveno coche. Como mínimo tiene que ser el quinto coche y tratar de estrechar la brecha respecto a los grandes. Así que, bueno, ya os digo, yo creo que Red Bull, en cierto modo, les ha mostrado ese camino a seguir para la temporada 2025 y para que puedan dar un pasito adelante.